Muy buenas a todos, señoras y señores, y el día de hoy vamos a hablar sobre la afinación. Pero vamos a hablar sobre un poquito primero lo que es la historia de la afinación. La afinación en música se refiere a cuando la frecuencia de dos instrumentos está relacionada. La afinación no solo tiene que ser igual, sino tiene que ser relacionada. Cuando digo relacionada, eso es un cálculos matemáticos. En matemática existen lo que son las fracciones. Un medio, tres cuartos, dos tercios, etcétera. Y exactamente lo mismo funciona en música. Cuando una nota tiene la fracción de otra o está relacionada matemáticamente con otra, está afinada. La altura de los sonidos está relacionada por la frecuencia, ¿no? La frecuencia se mide en hercios. Vamos a hablar rápidamente sobre la historia de la afinación. En lo que es por ejemplo, en la antigüedad, la afinación no era para nada igual en ningún lado del mundo. La afinación variaba mucho entre culturas, entre sociedades, en religiones, en todo. Los griegos fueron los primeros en utilizar relaciones matemáticas, pero como sucede todo en la música, la idea de tener algo afinado en perfectamente relaciones matemáticas no significa que los músicos sean capaces o tengan el entrenamiento auditivo para poder hacer eso. En teoría ellos lograban afinarse en relaciones matemáticas, pero cuando ellos están tocando los instrumentos, hay instrumentos que no se pueden ajustar, hay instrumentos que no podían tocarse de esa forma. Si se especializan, por ejemplo, en canto, es más fácil afinarse, pero si se mezclan, por ejemplo, instrumentos con canto, se vuelve extremadamente difícil y todo se escucha ligeramente desafinado. Cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que es la Edad Media y el Renacimiento, en la Edad Media y el Renacimiento toda la música estaba influenciada por modos y las escalas. Muchas veces se utilizaban afinaciones que se adaptaban al modo en el cual estabas tocando. No era como el jazz de hoy, que por ejemplo uno puede tocar cualquier modo, en cualquier tonalidad, en cualquier escala. No, en ese momento era muchísimo más selectivo y dependiendo del modo que tocabas, se componía la pieza en esa tonalidad. Pero como de también diferentes lugares del mundo o diferentes incluso ciudades o diferentes países o lo que sea utilizaban modos similares, pero la afinación era completamente diferente, entonces eso hacía que fuera una ensalada de afinación. Eso no era una afinación justa para nada. Encima de eso, cuando tocaban, por ejemplo, los modos son como escalas, los modos son escalas, pero son escalas ligeramente diferentes. Para que suene afinado el modo, hay que hacer ligeros microajustes en las notas para que suenen relacionadas las notas con la afinación. Y eso es muy de acuerdo dependiendo de la experiencia del músico y de acuerdo a la sociedad y dependiendo de muchas cosas. Entonces es capaz de ajustarse más a la afinación o menos a la afinación. Entonces es, leja- es, todo es muy aproximado. Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos en la afinación es que tenemos dos tipos de afinación. La afinación temperada y no temperada. Le llamamos la afinación no temperada natural. La afinación temperada fue llegando lentamente. No, eso fue un proceso lento. Inició, por ejemplo, en el siglo XVI y se estableció en la sociedad en el siglo XVII. Y la idea era dividir la octava en música, que son 12 notas, en distancias iguales. Y eso tiene unos beneficios. Eso hace que se facilite la transportación entre tonalidades. Entonces tenemos, por ejemplo, dos personas que contribuyeron muchísimo al desarrollo de la afinación temperada, que fueron Marin Mersenne, francés, obviamente, teórico matemático francés de esa época, Andreas Werkmeister, alemán. Ellos son las personas que se encargaron de desarrollar el trabajo de la afinación temperada. El trabajo de ellos, por ejemplo, fue fundamental para la promoción y el desarrollo de la afinación temperada. Ahora, ¿cómo afectó eso? Cuando hablamos, por ejemplo, del barroco, la música en el barroco, ya en teoría ya se conocía la afinación temperada, pero no se usaba regularmente. Todavía se experimentaba muchísimo con lo que era la afinación y se experimentaba también mucho con las tonalidades. Hay una cosa bien interesante de pensarlo, es que en ese momento no había, por ejemplo, establecido lo que era el 440 para la afinación del la. Eso es lo que se refería, para hablar específicamente, es que cada lugar que tenía un instrumento, el la era otro la. Eran cercanos, bueno, puede que no sean tan cercanos como uno cree que eran cercanos. Puede que, para los que saben de música, por ejemplo, puede que sea un tono, medio tono, tono y medio, o dos tonos de diferencia entre la y la entre diferentes ciudades. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del barroco, cuando Bach tocaba en su teclado en una ciudad de Alemania y después se iba a otra ciudad de Alemania a componer
música, los teclados están en afinaciones diferentes y la música se toca en afinaciones diferentes. Y puede que sea, los dos tonalidades puede que sean, ambas eran do mayor, pero resulta que no sonaban do mayor porque las tonalidades, la afinación no era igual. No era el do mayor que conocemos hoy en día. Lo que sucede con la afinación natural es que todo suena como más limpio, más puro. Más junto, porque obviamente como el sonido está relacionado uno con otro, entonces hace que la afinación se escuche como más junta. Pero cuando utilizamos la afinación temperada, todo se escucha ligeramente desafinado. Eso tiene unos beneficios de que poder saltar entre las tonalidades y las partes negativas, y es que se escucha todo medianamente desigual. Eso fue un sacrificio que hubo que hacer con el paso del tiempo para ver cuál de los dos se adaptaba más a la sociedad. Y la respuesta fue que el temperamento, la música temperada, se empezó a adaptar más. Cuando hablamos, por ejemplo, del periodo clásico y romántico, ahí, por ejemplo, empiezan a haber unos cambios en música, en composición especialmente. Las composiciones empiezan a ser diferentes y cambia bastante entre, por ejemplo, el barroco y el clasicismo, o el barroco y el romanticismo, especialmente el romanticismo. En ese momento empiezan a aparecer muchos cambios de tonalidades. El centro de la tonalidad cambia y por esa razón el sistema temperado empieza a hacer que sea más fácil utilizar ese sistema para que se escuche igual en ambas tonalidades, igual de afinado. Y a medida que seguimos avanzando con la historia y llegamos al siglo XX, pues obviamente ocurre más cambio todavía, porque aparecen nuevos estilos musicales. Aparece, por ejemplo, el jazz, aparece obviamente el pop, aparece el rock, aparece todo esos estilos musicales, y hay también mucha experimentación dentro de la misma música clásica con afinación. Algunas personas obviamente empezaron a experimentar con otros tipos de afinación, como por ejemplo la afinación microtonal. Bueno, muchas gracias a todos por ver. Mañana vamos a hacer más trabajo sobre la afinación y vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de afinación y vamos a hacer ejercicios de afinación. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos.